El desafío de una eclesiología práctica en un contexto intercultural. Quiero dejarles saber que algunos de los temas que Roberto, especialmente Roberto y Michael, han resaltado, conectan con gran parte de la reflexión que tengo para compartir con ustedes. Al hablar de la tarea de hacer teología, o una teología de carácter iberoamericano inculturada en tiempos de globalización, interculturalidad y exclusión, con la intención explícita de hacerle eco a la visión y propuesta del Papa Francisco para la Iglesia en el mundo actual, se nos exige con urgencia hacernos una pregunta profundamente eclesiológica. ¿Quién exactamente es el pueblo de Dios a quien nos estamos refiriendo? Cuando hablamos de los pobres, ¿a quién nos referimos? ¿Cuáles son las circunstancias y realidades que afectan la vida de quienes decimos son el sujeto y el objeto de nuestro reflexionar teológico? Tres tentaciones, pienso, rondan para quienes aceptamos embarcarnos en esta tarea de pensar teológicamente con una perspectiva iberoamericana. Primero, conformarnos con repetir los argumentos y planteamientos metodológicos que dieron vida a un reflexionar latinoamericano hace medio siglo, los cuales surgieron como respuesta a realidades y contextos socioculturales profundamente distintos en comparación a las muchas dinámicas que afectan la vida de nuestros pueblos hoy en día. Segundo, hablar del pueblo de Dios o de los pobres o de las comunidades eclesiales en lo abstracto, quizás pasando por alto que esos pobres y esos pueblos son personas de carne y hueso, con gozos y esperanzas, tristezas y angustias muy particulares, viviendo en familias configuradas en un sinnúmero de maneras y con frecuencia tomando decisiones radicales a medida que buscan sentido en el aquí y en el ahora de sus existencias. Michael nos hablaba, por ejemplo, de lo que significa estar en el medio, como latino nacido en los Estados Unidos, ser rechazado por dos culturas, ser abrazado por dos culturas al mismo tiempo. Tercero, asumir con entusiasmo eufórico y quizás un tanto idealista que las aseveraciones asociadas con el proyecto de una teología iberoamericana pueden realmente capturar la complejidad que caracteriza la peculiaridad de cada pueblo que se presume al hablar de América Latina, o el Caribe, o Norteamérica, o la península ibérica. Se nos exige entonces pensar en discursos teológicos sobre el pueblo de Dios, los pobres, aquellos con quienes y para quienes hacemos teología, reconociendo, y hago énfasis, su rostro y afirmando sus nombres. Y para poder hacer esto, tenemos que comenzar por nombrar quiénes son ellos, cómo viven, cómo avanzan sus proyectos de vida, cómo forman comunidad, cómo disciernen su relación con Dios, con los demás y con el orden creado en la historia. Esta ha sido una de las grandes contribuciones del pensar teológico latinoamericano, al igual que el pensamiento latino en los Estados Unidos y otras maneras de hacer teologías similares, que vale afirmar. Girar la atención hacia el pobre, el que sufre, el que busca, el que espera. Pero no una persona desencarnada y ahistórica, sino una con un rostro y con nombre. Una persona que nos invita a conocerle como individuo y como miembro de comunidades particulares en las que define su identidad y vive su vocación. Una persona que nos interpela en lo más íntimo de nuestro ser al encontrarla en la inescapable relación yo y tú, I and thou en inglés, a la que se refería el filósofo judío Martin Buber. Las breves notas que comparto en esta reflexión son un ejercicio de lo que se pudiera llamar una eclesiología práctica. Y antes de ser acusado de usar un pleonasmo, pues toda eclesiología debiese ser práctica de todos modos, me estoy refiriendo no a la naturaleza práctica de la eclesiología, sino al cómo hacer eclesiología a la luz de la vida, de la experiencia práctica y pastoral de la Iglesia. Dicho ejercicio de reflexionar teológico es un acercamiento crítico y analítico desde la fe a las maneras como los bautizados vivimos y practicamos nuestra identidad cristiana en lo cotidiano, usualmente respondiendo a realidades sociopolíticas y culturales que definen nuestro diario vivir. Dichas prácticas se hacen vida tanto en contextos distintamente eclesiales, como son las parroquias, los grupos de oración, los movimientos apostólicos,
como en ambientes que no lo son. Por ejemplo, la familia, el lugar de trabajo, la escuela, espacios de participación política, etc. Al hablar de iglesia, me refiero a la particularidad de mi propia realidad y la del pueblo del que soy parte. Y de hecho quiero hacerle eco a las palabras que decía Emilce anteriormente cuando decía: yo soy de los pobres también. A veces creamos una distancia que no nos permite hacer teología como parte de las comunidades donde estamos reflexionando. Y creo que este es un punto clave para entender la presente contribución que estoy haciendo a este diálogo. No me refiero a la iglesia o a los pobres como si fueran una realidad distinta a lo que soy yo como teólogo. Una realidad de la que me puedo distanciar con libertad o incluso conveniencia cuando sea necesario, o a la que me puedo unir viniendo desde afuera. Soy la iglesia en el aquí y en el ahora, con el resto del pueblo con el que camino en este caminar histórico, o en este momento histórico. Hace unos momentos preguntaba, ¿quién exactamente es el pueblo de Dios a quienes nos referimos? Cuando decimos y hablamos de los pobres, ¿de quién estamos hablando? ¿Cuáles son las circunstancias y realidades que afectan la vida de quienes decimos son el sujeto y el objeto de nuestro reflexionar teológico? Desde mi particularidad socioeclesial, el pueblo de Dios es el pueblo latino, hispano que vive en los Estados Unidos. Hay aproximadamente 60 millones de latinos que viven en este país, de los cuales el 57% nos identificamos como católicos. Técnicamente, constituimos como población el tercer país hispano latino más grande del continente, aunque no seamos reconocidos como tal por nuestros hermanos y hermanas de Latinoamérica muchas veces. Aproximadamente una tercera parte somos inmigrantes y el resto nacieron aquí, 2/3 partes. Es importante tener en cuenta esto. La mayoría de los latinos en los Estados Unidos son americanos, son estadounidenses y no debiese haber una categoría especial para ellos. Son ciudadanos norteamericanos, son ciudadanos estadounidenses. Sería poco acertado asumir que existe una identidad hispano-estadounidense homogénea. Ya ustedes han comparado a Roberto, a Nancy, a Michael, a mí. Se han dado cuenta de lo diferentes que somos, ¿no? Sería poco acertado asumir que existe una diferencia hispano-estadounidense homogénea, universal, pues somos un pueblo profundamente diverso. Aún así, compartimos profundas raíces culturales y religiosas que nos conectan a la experiencia latinoamericana, caribeña e ibérica. Los latinos en los Estados Unidos enfrentamos grandes desafíos como grupo étnico y cultural. Entre ellos, me permito resaltar 4. 1/3 de los latinos viven en la pobreza y otro tercio muy cerca del nivel de la pobreza. 2. El nivel educativo de los latinos, especialmente a nivel de formación universitaria, es el más bajo de todos los grupos culturales en los Estados Unidos. Solamente el 17% de los latinos adultos en este país tienen un título universitario. ¿De dónde salen los líderes entonces? ¿De dónde salen los sacerdotes, los obispos, los teólogos? 3. Cerca de 10 millones de latinos viven en este país sin estatus migratorio legal. Les llaman ilegales, les llaman indocumentados, les llaman invisibles. 4. Movimientos xenofóbicos y racistas que permean el imaginario estadounidense afectan directamente el progreso y la participación sociopolítica y también las estructuras sociales de los latinos en este país. Nunca el número de obispos católicos en este país ha sido más del 10%, a pesar de que la población católica en este país es más del 40% hispana. El número de católicos que son teólogos hispanos en las universidades no pasa del 3% en nuestras universidades católicas. Hay un estigma. Al mismo tiempo, hay muchos elementos de esperanza que acompañan la presencia latina. Resaltemos 4 también para mantener el equilibrio. 1. Somos una población muy joven, mírenme a mí, ¿no? Con un promedio de edad de 28 años, muy pobre. El 40% de los latinos en los Estados Unidos es menor de 24 años. Imagínense ustedes. El promedio de toda la población es 37 años, noten la diferencia. 2. La diversidad cultural que coincide en barrios y comunidades de fe
Es una invitación a explorar distintas identidades a la luz de la riqueza de cada uno de los distintos grupos latinos que coinciden en un espacio determinado. Hay latinos de todos los países de América Latina y del Caribe viviendo aquí en los Estados Unidos y de España. 3. Los latinos enriquecemos la sociedad estadounidense con un sentido profundo de vida comunitaria y familiar que sirve como signo contracultural frente al individualismo prevalente de esta sociedad. 4. El imaginario religioso latino es reflejo de una visión profundamente sacramental de la realidad, en gran parte fruto de la influencia católica, y se presenta como una alternativa a los vientos secularizadores que soplan con fuerza en la sociedad estadounidense. Aproximadamente 14 millones de latinos que crecieron como católicos han dejado la iglesia en las últimas décadas, y de esos 14 millones, el 80% viven en un ambiente secularizado, para darles una idea. La importancia de la presencia hispana en la definición de la experiencia católica estadounidense no se puede menospreciar. Sin duda alguna, la institución más impactada por esta presencia en este país es la Iglesia Católica. Hace medio siglo, la gran mayoría de ustedes no estaban vivos todavía, los latinos constituíamos menos del 10% de la población católica en este país. Hoy en día constituimos aproximadamente el 40-43% de esta población. Continuas olas migratorias desde América Latina y el Caribe que no han parado por un siglo, especialmente desde México, y un alto nivel de natalidad han permitido dicho crecimiento acelerado. 60% de los católicos menores de 18 años en este país son latinos. La experiencia latina ha desplazado geográfica y pastoralmente los centros de crecimiento, aunque todavía no los de influencia de la Iglesia Católica en este país. Y me permito explicar. La gran mayoría de parroquias, universidades, de instituciones, escuelas católicas e instituciones católicas en los Estados Unidos fueron construidas en el noreste, aquí donde estamos, y en el medio oeste. Pero hoy en día el catolicismo, la fuerza del catolicismo está en el sur y en el oeste de los Estados Unidos, lo que antiguamente era México, ¿no? Entonces, para darles una idea más o menos de dónde está creciendo el catolicismo aquí. El siglo XXI será recordado por historiadores, por teólogos, por antropólogos, sociólogos, como el siglo en el que el catolicismo estadounidense se hispanizó. Mi trabajo investigativo me ha llevado a mirar más de cerca la realidad de los espacios eclesiales en donde los católicos hispanos en los Estados Unidos vivimos y practicamos la fe. En el año 2014, concluí un estudio nacional de 4.388 parroquias católicas que sirven a los latinos en este país, 25% de todas las parroquias católicas en los Estados Unidos. Michael aludió a este estudio. Este ejercicio de teología práctica, teología pastoral, como es conocida en muchas partes en Latinoamérica también, en diálogo cercano con los campos de la sociología y los estudios congregacionales, se ha convertido en uno de los ejes centrales de reflexión para repensar la tarea evangelizadora en los Estados Unidos. En este momento es uno de los mejores instrumentos que tenemos para medir el pulso de la realidad católica latina en los Estados Unidos, al menos en contextos parroquiales. Los resultados de este estudio están a la base de un proceso de evangelización, reflexión y consulta de 4 años que comenzó el mes pasado, enero del 2017, llamado el Quinto Encuentro Nacional de Ministerio Hispano-Latino, el cual busca involucrar unas 7,000 parroquias, cerca de 165 diócesis y aproximadamente 8 millones de católicos, la mayoría de ellos latinos. Una pregunta clave tanto para quienes vivimos en este país y también para quienes aceptamos el desafío de pensar teológicamente en clave iberoamericana es la siguiente. ¿Qué tipo de eclesiología emerge desde la realidad que acabo de describir? Mi respuesta a esta pregunta surge de las dinámicas observadas con ojos teológicos y corazón acompañante en las comunidades de fe, sirviendo a los católicos hispanos, al igual que en los contextos socioculturales y políticos que afectan directa o indirectamente la vida de los hispanos en los Estados Unidos, tanto como individuos como miembros de comunidades particulares. Debido al poco tiempo asignado,
Me limito simplemente a nombrar una serie de imágenes que surgen de la realidad en la que los católicos latinos vivimos nuestra experiencia como discípulos de Cristo en lo cotidiano de la realidad estadounidense. Ofrezco 4 imágenes eclesiológicas que creo que nos ayudan a capturar esta idea. 1. Pueblo peregrino. No es una iglesia, no es una imagen nueva. Pero la naturaleza peregrina del catolicismo latino en los Estados Unidos no es solamente una metáfora, sino una realidad tangible. Inmigrantes, peregrinos del mundo latinoamericano, caribeño y español, coincidimos en un espacio geográfico y sociocultural para construir, quizás renovar, la porción de iglesia que ha florecido en esta parte del continente. Siguiendo el pensamiento del misiólogo protestante Orlando Costas, pudiéramos afirmar que Dios ha llamado a los latinos desde los confines de la tierra con una misión. Si el Papa ha sido visto así, de esta manera, desde los confines de la tierra hasta Roma, ¿por qué no pensar en los latinos? También lo mismo aquí en los Estados Unidos. Ser católico latino en los Estados Unidos es vivir una vocación peregrina y ser agente protagonista de la construcción del reino de Dios en un contexto particular a la luz de las muchas experiencias cultivadas en distintos ambientes culturales y sociales. Y esa es la riqueza que traemos. Traemos muchas maneras de ser iglesia y de vivir como iglesia a la construcción del reino de Dios aquí en este contexto geográfico. 2. Comunidad de comunidades. Otra imagen que viene de Puebla, otra imagen que se repite en el pensamiento de Iglesia en América y en otros contextos. Cerca del 40% de las parroquias católicas en los Estados Unidos, 40%, sirven comunidades culturalmente y lingüísticamente diversas. La mayoría de ellas sirven grupos de habla hispana e inglesa. Mi parroquia, en donde mi esposa y yo participamos en la vida pastoral, es una parroquia trilingüe y tricultural, inglés, español y vietnamita. En los espacios eclesiales multiculturales se negocian identidades culturales, religiosas y sociales, a medida que en ellas se descubren distintas maneras de interpretar el misterio de Dios mediado por Jesucristo. Una eclesiología que parte de la convicción de que la iglesia, tanto a nivel universal como a nivel local, es una comunidad de comunidades en la que coinciden múltiples patrones epistemológicos y culturales. Exige modelos interculturales de reflexión teológica, acción pastoral y compromiso sociopolítico. 3. Comunidad fronteriza o Borderlands Church. Esta imagen se la presto a mi amigo y colega Roberto Goizueta, quien la propuso. Y Roberto Goizueta observa que la iglesia es intrínsecamente una borderland church, una comunidad fronteriza, en cuanto que siempre se forja en la intersección de influencias culturales, raciales y religiosas. Para poder entender esta imagen, hay que concebir al pueblo de Dios o a la comunidad eclesial como una comunidad de carne y hueso. Roberto usa la expresión corpus verum, que siempre está en movimiento, cruzando fronteras, buscando sentido. Una iglesia fronteriza y Borderland Church no es una comunidad estática o finalizada. Por consiguiente, nos referimos a una experiencia de iglesia que se nutre de un ir y venir cruzando fronteras. Pero no solo ello, sino que en el proceso de cruzar fronteras, con frecuencia nos encontramos siendo iglesia y construyendo iglesia entre esas fronteras, en una situación de liminalidad, participando de lo que Virgilio Elizondo llamaba un constante mestizaje, o también pudiéramos añadir mulataje, en medio del cual algo nuevo están haciendo. Esta imagen nos recuerda el carácter escatológico de la iglesia. Cualquier modelo de iglesia que hayamos concebido, al cruzar fronteras o al vivir en medio de ellas, no es definitivo. Siempre hay esperanzas de nuevas maneras de ser comunidad eclesial y morir a aquellas que se han convertido o en obsoletas o han dejado de dar vida al no permitirle al Espíritu Santo que actúe en el momento histórico presente. Por último, santuario. La realidad de ser católico latino en los Estados Unidos
Nos obliga como discípulos de Jesucristo a confrontar la realidad de vivir nuestra identidad cristiana insertos en el imperio, como ya se ha mencionado varias veces. Como tal, los católicos latinos nos encontramos ante la tensión constante de ser simultáneamente cómplices y víctimas, testigos fieles y apóstatas, semillas de vida nueva o agentes, activos o pasivos, de una cultura de la muerte. ¿Dónde se traza la línea que separan estas posibilidades? ¿Cuándo somos lo uno y no lo otro? ¿Cuántas veces somos ambos? Para escándalo de los que nos ven desde afuera, pero sin alternativa al saber que somos parte íntima de la fábrica social de esta cultura, de esta sociedad, en la cual, a pesar de sus limitaciones, el Evangelio sigue echando raíces. Quizás la mejor manera de pensar en ser iglesia en el contexto es usando estudios de caso. Y el que mejor ilustra esto recientemente es el movimiento de santuario en respuesta a las acciones del gobierno estadounidense hacia los inmigrantes indocumentados. Al declararse santuario, la comunidad de fe, por ejemplo, parroquias ya se han declarado lugares de santuario, universidades católicas se han declarado lugares de santuario, se convierte en un oasis de esperanza y de luz evangélica. Sin embargo, no deja de ser, este espacio no deja de ser parte del andamiaje social, cultural y religioso de la cual está inserta y que irónicamente le permite tomar dicha posición. Que estas notas sobre la posibilidad de una eclesiología práctica en un contexto intercultural, desde la particularidad de la experiencia latina hispana en los Estados Unidos, sirvan como punto de partida y motivación para un diálogo a nivel iberoamericano en los años venideros. Gracias.